Esta noche. Bienvenidos. Vamos a iniciar. Utilizadas en cirugía general. Bien, vamos a empezar primero hablando por los tipos de agujas para suturas. Y son dos partes diferentes, ¿no? Una sutura se compone de dos partes. Una parte es el hilo y la otra parte es la aguja quirúrgica, ¿sí? Entonces son las dos partes. Y ahorita vamos a empezar a analizar lo que son las agujas quirúrgicas, ¿sí? Las agujas quirúrgicas, ¿bien? Eso es lo que vamos a analizar en esta noche, a revisar, ¿ok? Muy bien. Las características que tienen las agujas quirúrgicas son las siguientes. Van a facilitar el paso del hilo por los tejidos. Ese es el primer objetivo, ¿no? Van a perforar la piel o el tejido para que el hilo pueda pasar y así nosotros podemos dar nuestro punto de sutura. Las agujas quirúrgicas son rígidas y flexibles, ¿sí? Tenemos agujas muy rígidas y hay quienes tienen mucha flexibilidad. Tienen que ser estériles y resistentes a la corrosión. ¿Qué quiere decir? Que no se oxiden, ¿ok? Otra característica es que van a causar el mínimo trauma posible en el tejido del paciente. ¿Qué significa esto? Que van a lesionar lo menos posible al paciente. Por eso el cirujano elige el tipo de aguja quirúrgica con la sutura que va a utilizar. La punta aguda para atravesar tejidos sin exceso de fuerza, ¿sí? La punta es aguda, o sea, para que nosotros no hagamos mucha fuerza al momento de dar la puntada, ¿no? Al insertar la aguja en el tejido. Pero tiene que ser de punta aguda. ¿Qué quiere decir? Que tenga filo. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de agujas, las clasificaciones que tenemos presentes. La siguiente, la selección de la aguja de sutura depende del tejido donde se vaya a emplear, ¿sí? Y esto, ¿quién lo va a determinar? El cirujano. En la próxima práctica que vamos a tener el próximo 27 de agosto, 27 de septiembre, el próximo sábado, 27 de septiembre, vamos a utilizar seda, así como les puse ahí, ¿no? Seda del 1. Esa es la sutura a utilizar esta vez, ¿ok? Y pues aquí tenemos la parte de una aguja quirúrgica. Estas son las partes de una aguja quirúrgica. Tenemos la punta, ¿sí? Tenemos lo que es el cuerpo. Todo este es el cuerpo de la aguja quirúrgica. El extremo ensamblado en la sutura. Aquí es donde se ensambla. Este es el hilo. Este es el hilo de la sutura. Y aquí es donde se ensambla. ¿Sale? Es muy importante porque nosotros, ¿de dónde vamos a tomar con el portaagujas la aguja quirúrgica? De la portada. De aquí, perdón, del cuerpo, así como está aquí, miren. Acuérdense lo que yo siempre les he dicho. Aquí es 1, 2 y 3 tercios. Un entero se divide en 3 tercios, 1 tercio, 2 tercios y 3 tercios. Entonces, ¿cuál es la técnica para colocar el portaagujas con la aguja? Siempre se coloca a 1 tercio. A 1 tercio, a 1 tercio, así como lo ven acá. ¿Sale? Es donde siempre vamos a colocar nosotros nuestra aguja quirúrgica. Siempre lo vamos a hacer de esa manera. ¿Cómo se clasifican las agujas quirúrgicas? Pues aquí se clasifican en 5 parámetros, como lo podemos ver, en 5 diferentes grandes grupos y vamos a revisar cada grupo
de los tipos de agujas quirúrgicas que existen. Sí. Aquí tenemos a la primera clasificación es unión con hilo. O sea, unión con hilo. Tenemos a las suturas traumáticas y a las suturas atraumáticas. Aquí las suturas traumáticas son aquellas agujas con el hilo que van a lesionar el tejido al momento de pasar. Al momento de que la aguja quirúrgica y el hilo pasen un punto, van a lesionar el tejido. Por eso se llama agujas traumáticas. Y tenemos la otra clasificación que se llama unión con hilo atraumáticas. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a terminología, si nosotros nos vamos a la terminología médica, ¿qué significa la letra A? ¿Qué significa, Mayrani? Muy bien, Leilani, Josefina, sin, exactamente, sin trauma. Sin trauma, ¿qué quiere decir? Que no va a lesionar mi tejido al momento de pasarla, ¿correcto? La segunda clasificación se clasifican las agujas quirúrgicas por su forma. Tenemos agujas rectas, agujas semirrectas o semicurvas, agujas curvas y agujas especiales. ¿Sí? La mayoría de las agujas que utilizamos son las agujas curvas, curvas y semicurvas. ¿Sí? La otra clasificación es por la sección de la punta, la sección de la punta de la aguja, en triangular, cilíndrica, espatulada, tapercut, embotadas o de trócar, ¿sí? La más común que se utiliza en las suturas es la triangular, ¿ok? De ahí tenemos clasificación por su punta. Se clasifican en agujas cortantes, aguja afilada o aguja roma. La aguja roma es aquella que no tiene filo, ¿sí? Y por los parámetros cuantitativos tenemos que se clasifican en agujas quirúrgicas por longitud y calibre. Bien, ahora vamos nosotros a revisar cada una de ellas. Y empezamos la unión con hilo. Aquí, como su nombre lo dice, la sutura está enhebrada, o sea, está montada en el extremo del mandril de la aguja. Y un claro ejemplo, fíjate, de una sutura, por así decirlo, traumática, ¿sabes cuál es? ¿Sí? Es cuando nosotros costuramos ropa. Cuando nosotros costuramos ropa, usamos una aguja, pero esa aguja que utilizamos nosotros se llama aguja recta. Y trae un ojillo, así como dice acá, un ojo cerrado, un ojo hendido, ¿no? Es ahí donde se coloca el hilo, ¿no? Sí. Y ahí nosotros le hacemos un nudo para que el hilo no se me corra. Entonces, ese es el ejemplo más claro de lo que va a lesionar al tejido. Por eso aquí dice, la aguja y el hilo enganchado causa desgarro en el tejido al atravesar por el punto más ancho. ¿Sí? Y las atraumáticas son directamente encajadas directamente desde el mandril y estas son las que, y el hilo son prácticamente iguales. ¿Sí? Y aquí las tenemos, mira, esta es una aguja, una aguja traumática, mira, traumática. ¿Ves cómo sale el hilo acá? Al momento de pasarlo, este hilo va a lesionar el tejido, este hilo, esta punta de este hilo. Por eso se llaman suturas traumáticas, que lesionan tejido. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal son las suturas atraumáticas, o sea que la aguja quirúrgica esté ensamblada directamente con la sutura quirúrgica. ¿Lo ves? Mira, esto no le va a causar ningún trauma al paciente, ninguno. Pero más sin embargo, esta sí. ¿Sale? ¿Cuáles son las más usuales? Estas, suturas atraumáticas. Por su forma, pues las rectas tenemos a la mano sobre todo para tendones y piel, se emplean en tracto gastrointestinal, cavidad nasal, nervios, cavidad oral, faringe, piel y tendones y vasos. Que son las agujas rectas, son las agujas parecidas, como si fuera una aguja de coser ropa. Las semirrectas o semicurvas raramente se utilizan en piel. Y aquí están, mira, tenemos a las agujas recta, es esta, la aguja recta es esta, así como lo ves.
La aguja de Reverdy, mira, es una aguja angulada. Aquí una aguja semicircular atraumática, mira. ¿Sí? Tenemos una aguja recta atraumática, una aguja recta con ojo, que es prácticamente lo que te comentaba, ¿no? La aguja para costurar ropa es esta, ¿sí? Y eso sí va a causar trauma a mi tejido. Por la forma, pues tenemos la curva, permiten el paso por debajo de la superficie del tejido y al retirar la medida que aparece su punta. Se nombran según el arco comprendido y por la aguja respecto a toda la circunferencia y pueden ser de las siguientes medidas: medio, medio circunferencia o 3/8 de circunferencia u otras proporciones. ¿Sí? Estas son las agujas curvas y estas son las que hoy en día nosotros utilizamos. ¿Sí? La mayoría de las agujas quirúrgicas son 3/8. 3/8 las que utilizamos. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Vamos a comprender un poco más el tema. En cuanto a las agujas especiales, pues esas formas más específicas son con uso concreto, por ejemplo, la aguja anzuelo, ¿no? Pero estos ya son para procedimientos especiales como cirugías cardíacas. Y aquí están, miren, las agujas. Aquí tenemos la aguja de 1/4 de círculo, mira, ¿sí? La aguja de medio círculo, ¿sí? Tenemos la aguja 3/8 de círculo y tenemos la aguja 5/8 de círculo. ¿Sí? 5/8 de círculo, ¿vale? Así es como tenemos nosotros a la aguja quirúrgica. Ok. ¿Cuáles son las más usuales? Las más usuales son las de medio círculo y la de 3/8. ¿Por qué la de medio círculo? Porque se utiliza para músculo, cavidad nasal, oral, faringe, piel. Se usa para la piel, para tejidos semiprofundos, gástricas y ginecológicas. Es de medio círculo. Y aquí la de 3/8 de círculo también se utilizan para cirugía cardiovascular, para la aponeurosis, tendones, músculos y nervios y vasos, ¿no? Y la de 5/8 la vamos a usar para cavidad nasal, para oral y tejidos profundos. Y para ojos y microcirugía va a ser la de 1/4, ¿no? Sí, y sobre todo la de 1/4 de círculo es la sutura que se llama dermalón 10 ceros, ¿sí? El dermalón 10 ceros es de 1/4 de círculo, pero porque así se necesita que sea, ¿sí? Así se necesita. Ahora bien, vamos a aprender nosotros en este momento a poder leer una sutura. Voy a salirme tantito de acá y vamos a ver la siguiente imagen para leer una sutura. ¿Correcto? Ya te lo voy a mostrar. ¿Sale? Esta es. Mira, vas a ver la siguiente imagen. ¿Sí? Para que cuando tengas una sutura, tú la puedas leer, puedas entender. ¿Sale? Aquí tenemos esa sutura. Ahí está, ya la están viendo. Perfecto. Miren, esta sutura, aquí lo primero que vas a buscar tú es el nombre de la sutura. ¿Cuál es el nombre de la sutura? Es este, el que viene arriba en grande. Cat-hood crómico. Otra, ahora vamos a entender. ¿Qué número de Cat-hood crómico es? Es del 1. Este es Cat-hood crómico del 1. Del 1. ¿Ok? Ahora, vamos a ver de qué me dice de esta imagen. ¿Qué medida de círculo tiene esta aguja, esta sutura? ¿Qué medida de círculo tiene? ¿Qué medida de círculo? Medio círculo, correcto. Esto que dice calibre USP es la medida de la sutura, ¿sí? De grosor. Entonces el 1. Aquí donde dice hebra, o sea, hebra se refiere al hilo. ¿Cuántos centímetros mide esta sutura? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos centímetros mide? 70 centímetros. 70 centímetros, ¿sí? Y aquí dice que son suturas quirúrgicas absorbibles, que es absorbible esta sutura. ¿Sale? ¿Quedó correcto? Ahora vamos a revisar la siguiente, miren. Vamos a ver esta otra. Vamos a ver un ejemplo de la seda para que vean cómo viene la seda en esta parte de la sutura.
Si ven imagen, ¿verdad? De esta sutura que ven acá, alumnos, ¿cuál es el tamaño de círculo de la aguja quirúrgica? ¿La de 3/8? ¿3/8? No, esta es una seda libre, no tiene aguja. ¿Sí? ¿Por qué no tiene aguja? Porque no lo trae acá. Es una seda libre, se llama. Cuando sea así, es seda libre del 3/0 y esto es prácticamente una seda sin aguja y se utiliza para hacer nudos. Vamos a ver una seda con aguja. Mira, ahí está. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo ves? Ahora sí, dime de qué octavo de círculo es esta aguja quirúrgica. ¿De cuánto? Es de medio círculo. Medio círculo, exactamente. Y es de una medida del 3/0. Seda 3/0, medio círculo. ¿Ok? Mide 75 centímetros. ¿Sale? ¿Ok? ¿Correcto? Bueno, así vamos nosotros a identificar. Ahora, esta otra sutura que te voy a mostrar es muy usual en cirugías, en todas las cirugías generales. Es muy usual esta sutura que te voy a mostrar. Aquí está. Es el Vicryl, pero en sí el Vicryl se llama ácido poliglicólico, se llama. Sí, poliglicólico es un nombre real, ¿no? También a esta sutura se le conoce como el nombre de poliglantina 910. Así se llamaba anteriormente. Igual, mira, su aguja quirúrgica es de medio círculo y es del número 1. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, vamos acá, ahora sí a regresar a nuestra presentación, ¿cómo vamos? ¿Ok? Y ahora sí me gustaría preguntarte, vamos a preguntarte qué suturas conoces tú antes de continuar. Leilani Odalis, mencióneme una sutura que conozca usted, la que quiera, mencione. Nombre con calibre. Lo pueden anotar en el chat si están trabajando, ¿eh? No. Joaquina Francisco, ¿qué sutura conoce Joaquina? Ah, ya nos contestó Leilani. A ver, Isabel, adelante Isabel, ¿qué sutura conoce? Isabel de Carmen, a ver, adelante. Lisbeth, ¿qué sutura conoce Lisbeth? Nylon 2/0, el catgut y el Vicryl. Excelente, muy bien. Dice Leilani Odalis, Nailo 3/0. Ok, muy bien, es la más común, ok. Isabel del Carmen, crómico del 1, crómico 2/0 y crómico con aguja chica 26. Ese crómico aguja chica se llama cascut crómico del 1 T5. T5 y T10, ahorita se lo voy a explicar qué significa, ¿sale? Isabel dice Vicryl del 1 y Vicryl 2/0. Correcto, muy bien, excelente. Josefina, ¿qué sutura conoce, Josefina? Ya no mencionar las que mencionaron sus compañeros, hay que mencionar otras. Josefina dice Nailo, ok. ¿Alguna otra? Montserrat del Carmen, ¿cuál conoce usted? Seda. ¿Cuál? Seda, correcto, muy bien. Isabel Nailo. Del 4, del 5, 2/0 y del 3/0. El Prolene, excelente. Prolene del 1/0, ¿no? Para las cirugías abdominales, ¿no? Para una LAP, en una LAP va el Prolene del 1. O polipropileno, muy bien. Y Víctor García, ¿qué sutura conoces, Víctor García?
Ahora por la sección, bueno, en esta clasificación es muy importante en función del tipo de tejido, varía mucho la facilidad de penetración que se puede obtener y también el potencial al daño que se puede causar al tejido al suturar. Se suele observar la sección de una aguja en 2 o en 3 puntos de su trayecto, combinaciones que tienen usos prácticos concretos. Isabel dice que sea del 1 y del 3, 0. Ok, muy bien. Y miren, esto es la clasificación por subsección del cuerpo de la aguja quirúrgica. En cuanto al cuerpo, hay una clasificación que se llama forma redondeada. ¿Sí? ¿A qué se llama esto? Mira, redondeado, 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 redondeado y la punta. ¿Sale? Así viene la estructura de la aguja quirúrgica. La clasificación de corte de ahusamiento, mira, viene redondo, así como marca acá, redondo, viene triangular y finalmente triangular. La clasificación punto de trocar, fíjate cómo viene, cilíndrico, ya viene aquí hexagonal, mira, y romboide. Ahí el cuerpo de la aguja, cómo va, mira, tomando esas maneras, ¿no? Tenemos la aguja quirúrgica desafilado. ¿Qué quiere decir? Que es una punta roma, o sea, no tiene filo, mira. Todo es cilíndrico hasta acá, ¿sale? Y tenemos la aguja quirúrgica cortante, que se llama cortante. Cilíndrico, triangular y triangular. Y finalmente tenemos la punta, ¿sale? Y la mayoría de las agujas quirúrgicas tienen esta forma. La mayoría tienen las de forma redonda, ¿sale? Entonces, en esta parte es muy importante que nosotros, cuando vayamos a seleccionar la aguja, veamos, por ejemplo, si yo voy a tomar esta que hice con punta, fíjate, esta que es filosa, triangular filosa, cómo termina, mira, la punta que es triangular. Voy a tener cuidado yo de utilizarlo con un familiar, ¿sí? De que si vaya a usar, si no eres tan familiar, si no estás familiarizado, perdón, con las agujas quirúrgicas, es muy importante que no vayas a ocupar una de estas. Por ejemplo, si vas a utilizarlas en cirugía de oftalmología. Las de cirugía de oftalmo, la punta es prácticamente Roma, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, en cuanto a la sección, pues la tenemos triangular, agujas de corte convencional, tenemos las agujas de corte en reverso, así como van, mire. El corte convencional se refiere a esto, que este corta, penetra. El triangular, agujas de corte reverso, lo mismo, ¿sí? Y en el caso de las agujas de corte convencional, estas agujas son de 2 bordes cortantes opuestos y 3 bordes cortantes por la cara interna de la aguja. Los bordes apilados hasta un grado de corte que asegure un paso suave de la aguja a través de los tejidos. Y esta es una vía de corte muy pequeña y la cicatrización es buena. Propenso al recorte del tejido fino, el filo interior corta hacia los bordes de la incisión de suturas de la piel que deben atravesar el tejido celular subcutáneo denso e irregular. Por eso en este tipo de aguja triangular sí tienen que tener filo, que es la mayoría de las agujas quirúrgicas. ¿Ok? Y las de corte reverso, pues aquí esas se utilizan más que nada para tejido fino, resistente, difícil de penetrar, como un trauma mínimo. Y aquí tenemos que una vez que se utiliza este tipo de aguja, la regeneración de la piel va a ser temprana. Va a haber poca formación de cicatriz primaria y más fuerza, más resistencia al ser doblada. ¿Sí? Y por su sección la clasificamos en sección cilíndrica, así como vemos acá, mira, ¿sí? Y la punta va a ser cónica. Y la punta es cónica, quiere decir que no tiene filo la aguja, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y dónde vamos a usar este tipo de agujas cilíndrico? Lo vamos a utilizar en pacientes donde se vaya a suturar el tejido celular subcutáneo. Órganos parenquimatosos, que por ejemplo, como es la infección, por ejemplo, la vejiga de la orina, la infección en la orina, o una cirugía de intestino. Ahí también la vamos a utilizar nosotros. ¿Sale? Ahora, por su sección la tenemos espatuladas, como su nombre lo dice, es una sección plana achatada con eje vertical y se presenta como una línea o un poliedro irregular de color. Usada como punta, mejora la penetración, no resulta tan agresiva como la sección triangular en la punta y el cuerpo suele emplearse en oftalmología, lo que yo les decía, que no van a tener mucho filo este tipo de agujas, ¿no? La de trocar diamante, estas son las que son más afiladas, ¿sale? Y son las más peligrosas. Mira, si tú has participado en una cirugía
¿Alguien ha participado en una cirugía de colecistectomía laparoscópica? ¿Quiénes de los que están acá han participado? En este tipo de cirugías laparoscópicas se utilizan se llaman trócares, ¿sí? Que son los famosos punzones, ¿no? Para romper el tejido abdominal y poder penetrar, ¿no? Y poder colocar ahora sí, las camisas, así se le llama, para utilizar donde vamos a introducir los instrumentos. Pues así son esos trócares fácilmente, pero aquí en forma de aguja, ¿no? Y por su sección, pues las agujas embotadas pueden disecar literalmente el tejido fino fiable, más bien que el corte, pueden ser utilizadas para suturar el hígado o el riñón. El tipo de agujas embotadas, ¿no? Sobre todo en el hígado, acuérdate que el hígado es un órgano muy irrigado, entonces al manipularlo se tiene que hacer con mucha delicadeza. Por su sección, la de Taper Curl son extremos con sección triangular y resto cilíndrico para facilitar el paso por tejidos duros, pero traumatizando menos que con una sección triangular. Sí, y estas, ¿dónde la vamos a utilizar? En cirugía cardiovascular. Es donde se van a utilizar estas formas de agujas quirúrgicas. Por su punta, en la clasificación tenemos las agujas con punta cortante. Cuando existen dificultades para atravesar los tejidos, por ejemplo, la piel, los tendones y los tejidos blandos del ojo, ahí vamos a utilizar una punta aguja cortante, ¿sí? Esas agujas realizan ya un ligero corte mientras penetran los tejidos en los que los vamos a utilizar, sobre todo en los tendones. El tendón es un tejido muy resistente, ¿eh? Y ahí sí se necesitan agujas quirúrgicas cortantes para poder penetrar ese tejido. Cuando hagamos la práctica, por aquí está Lisbeth Quecha, por acá. Sí, aquí está. Cuéntanos qué tan difícil es suturar una patita de cerdo. ¿Es fácil pasar la aguja en el tejido? No, está un poquito dura. Un poco está más dura la piel de cerdito que de pollo, que la piernita de pollo. Cuesta más trabajo, ¿sí? Sí. Ahí tenemos que usar una aguja con punta cortante, ¿sí? Para poder penetrar. Por eso, ¿cuál es la sutura de excelencia para suturar la piel en cualquier paciente que tenga una herida abierta? ¿Cuál es la sutura ideal para piel? Exacto. Nylon 2 ceros, nylon 3 Nylon ceros. cero. Sí. Y si no tuviéramos nylon, ¿será que podamos usar prolene del 1? ¿Polipropileno del 1? ¿Será que sí? Sí. Sí se puede usar, pero siempre y cuando no sea tejido facial. ¿Qué quiere decir? Que no tenga una herida en la cara. Por ningún motivo vayas a utilizar el polipropileno o prolene del 1 en una herida facial, en una herida en la cara. Porque el polipropileno es una sutura muy gruesa y te va a dejar una cicatriz muy marcada, muy marcada. Entonces, nunca lo vayas a usar en cara. ¿Sí? Entonces, si tiene el paciente una herida en miembros inferiores, miembros torácicos, y no tiene sutura, pues tienes que ponerle pues la sutura de prolene, si es la única que tuvieras, ¿no? ¿Sí? Ahora, mira, muchos de ustedes se van a ir al servicio social, y ahí vamos a ver quiénes van a ir al servicio social. A ver, aquí los tenemos, a ver. Montserrat se va a ir a servicio social, Víctor García también. Nada más. Miren, a Víctor le va a tocar en la Sierra Juárez de Oaxaca, ¿sí? El pueblo más refundido, Víctor, de la Sierra Juárez de Oaxaca. ¿Sí? Para llegar a la capital te vas a hacer 7 horas para llegar a la capital. Y para llegar a tu lugar de residencia, que es Ixtepec, te vas a hacer otras 6 horas. Ahí va la recomendación. ¿Por qué es importante saber de esto? Mira, tú como pasante de enfermería, y Montserrat se va a ir por este sistema, aquí por las Chimalapas, por Santa María Chimalapa, Los Corazones, por ahí. ¿Qué tan bonito están Los Corazones, Lisbeth, tú que anduviste por ahí, cuéntanos? ¿Qué tan bonito está por allá Los Corazones? Pues está muy retirado, me comentan. La verdad no fui hasta allá, pero dicen que está muy retirado. Tienes que pasar en lancha, luego subir en caballo, burro. Bueno, está lejitos. Ok.
Entonces, si no hay ningún médico, ¿quién crees que va a suturar ahí en el centro de salud o casa de salud? La enfermera. Nosotros, enfermeras. ¿Sí? La pasante de enfermería. Porque ningún compañero de base va a querer ir a trabajar allá, ¿eh? Nadie. Todos buscamos nuestra comodidad, ¿no? Nuestra zona de confort. Entonces, a nuestro querido pasante, nuestro amiguito pasante, ellos sí se van a refundir un año por allá, ¿no? Entonces ahí tienes que tener la experiencia. Tienes que tener tu stock de suturas. Tienes que tener suturas, ¿sí? Para vasos sangrantes. Suturas absorbibles y no absorbibles. Debes de tener tu stock para que nunca te vaya a fallar. O sea, tienes que tener tu sutura crómico. El crómico 2.0 no te debe fallar, ¿sí? El crómico 2.0 y el nylon 2.0, el nylon 3.0 no te debe fallar. Y tienes que tener problema, ¿sale? Le pasó un caso a un pasante en servicio social de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Pues fíjate que a veces por el promedio el alumno se gana su lugar, ¿no? Para estar más cerca. El que tiene mejor promedio, pues se queda cerca de casa, y el que tiene el promedio más bajo, pues se va a esos lugares lejanos. Y yo siento que ahí tendrían que aplicar lo contrario, ¿no? Que el que trae el promedio más elevado se tiene que ir a esos lugares más lejanos, donde no hay médico, donde saben que va a haber mucho trabajo. Y los que tienen un promedio muy bajo tendrían que quedarse acá, cerca de nosotros, para que los supervisemos, para que veamos qué hace. Pero la realidad que no es así, ¿no? Entonces este pasante, para empezar, el pasante pensó él, porque en su formación como estudiante, se quedó con la idea que el médico es el único que sutura. Y eso es falso. Totalmente falso. ¿Por qué? Porque en su formación como estudiante, él ayudaba al médico a suturar, le pasaban la sutura, las gasas, ¿sí? Lo auxiliaba, ¿no? Entonces este pasante, pues nunca aprendió a suturar. Y mucho menos sabía qué sutura se usaba para piel. Y pues él pensó que yendo a su servicio social, siempre iba a estar un médico a su lado y que él nada más iba a colaborar con el médico. Y todos sabemos que eso es totalmente falso hoy en día. Le llegó un paciente, sí, en donde el paciente se dedicaba, donde se encontraba ese pasante fue por la Sierra Juárez de Oaxaca. ¿No ven que ahí en la Sierra Juárez se dedican al corte de madera, no? Al corte de madera, esos troncos, ¿no? Entonces resulta que el señor estaba con una motosierra cortando madera y sufrió un accidente. Y sufrió el accidente que cuando se le fue se resbaló y la motosierra, pues se le fue en la parte de donde se encuentra lo que es tibia y peroné, pero en la parte anterior, en la parte posterior, pero en la parte de atrás, por así decirlo, donde se encuentra ese músculo que se llama el gemelo, ¿no? El músculo gemelo, que nosotros lo llamamos chamorro, ahí mero, mira, ahí le rebanó totalmente, ¿no? Y pues en automático, pues todas las personas por inercia saben que hay que hacer un torniquete, ¿no? Apretar ahí, comprimir, y vamos a llevarlo. ¿A dónde lo llevamos? Pues a la casa de salud, ¿no? Al centro de salud. Y ahí está, el pasante lo recibe. Entonces los familiares de este paciente lo presionaron para que lo suturara. Y pues bueno, y este pasante como pudo lo suturó. Y como pudo lo suturó. Pero él lo suturó con seda del 1. Seda del 1 con aguja. Lo suturó y dijo, al menos pues le dijo que tenía que irse a un segundo nivel de atención para valorar, porque sí se había llevado lo que eran los tendones, ¿sí? Entonces se lo fue. Pero como no revisó internamente que había vaso arterial sangrante, este paciente empezó a caer en hipotensión arterial, estaba cayendo en un choque que se llama choque hipovolémico. Y bueno, el chiste es que se lo llevaron, ¿no? Cuando llega al hospital el paciente llegó prácticamente ya muy mal. Entonces en automático le ponen sangre, se dan cuenta que ha sangrado mucho y revisan la sutura. Estaba mal hecha esa sutura, muy mal hecha. Y afortunadamente el paciente pues no falleció. Estuvo muy grave, pero no falleció.
¿Sí? Ahora, ¿tú te imaginas la importancia que implica saber de esto? O sea, primero lo que tuvo que hacer ese pasante es revisar la herida para ver si no hay un vaso sangrante. Si hubiera un vaso sangrante ahí, todos sabemos que lo vamos a darle un punto que se llama punto transflictivo. En otras palabras, le vas a dar un punto a ese vaso sangrante. ¿Qué punto le vas a dar? Pues un punto simple le vas a dar nada más. ¿Sí? Y con eso vas a cauterizar con hilo, con sutura, ese vaso sangrante, que es un vaso arterial. ¿Sí? Y lo vas a hacer con cat-cut crómico 2 ceros. Cat-cut crómico 2 ceros. ¿Sale? Y ya posteriormente, ahora sí, piel, lo vas a cerrar con puntos de Sarnot, porque es una herida muy expuesta. Pero si está muy expuesta la herida, antes de eso, tú tienes que utilizar una sutura que se llama cat-cut simple, 2 ceros o 3 ceros. Y vas a afrontar tejido celular subcutáneo, si está muy profunda. Afrontar. ¿Con qué tipo de puntos? Ahí se afronta con puntos simples. Afrontar. Y ya finalmente te vas a suturar piel con puntos de Sarno. En heridas profundas, en heridas extensas, no vayas a utilizar punto subdérmico, ¿correcto? Entonces es muy importante, alumnos, saber de esto. Y la recomendación, pasantes que van a ir a servicio social, verifiquen su stock, verifiquen que su equipo de sutura que van a utilizar, primero, que esté completo. Segundo, que las pinzas funcionen, que tu portagujas de mayo Egar funcione, que tu tijera de mayo tenga filo, que tu pinza de sección funcione, que tu pinza Kelly esté funcionable. ¿Sale? Tienes que verificar que tengas anestesia, que tengas lidocaína al 2%. Tienes que tener lidocaína al 2%. Y lo más importante, tienes que tener suturas. Si tu stock está incompleto, aquí lo más viable es que tú tienes que pedir suturas. Y estar preparado para cualquier momento que te llegue un paciente, pues vas a tener que suturar. Porque no hay nadie más ahí. Lo vas a tener que hacer tú. ¿Sale? Entonces esa es mi recomendación. Tómenlo muy en cuenta. ¿Vale? Y pues ahí ya estando en el momento, por eso en los talleres se les pide, el taller que vamos a ir, que hagan los puntos. Se les pide. Y para esta vez ya va a ser con patita de cerdo. Y aquí en adelante pura pata de cerdo. O sea, a lo duro, a lo tupido, ahora sí, a lo complicado. Pues ya no el muslito de pollo. Suturar un muslito de pollo es algo muy sencillo. Está suavecito, mira, tu aguja solita, pasas de cuenta que la aguja solita camina, pues. Pero en la piel de cerdo no, ¿sale? Entonces es muy importante eso, alumnos. Ok, bueno, en cuanto a la punta afilada, se utilizan tejidos blandos como el intestino, el peritoneo, que ofrecen cierto grado de resistencia a la penetración de la aguja. Más que cortar, estas agujas tienden a empujar a los tejidos a un lado. Su cuerpo se afila hasta formar una punta afilada en el extremo de la misma. Y aquí lo tenemos, mira, por su punta tenemos las agujas de punta Roma. Esta es punta Roma, mira. Así es, no tiene filo, las puntas Roma no tienen filo, ¿eh? Tenemos la aguja reverso cortante, sí, mira, fíjate. ¿Sí? Sí. Tenemos la aguja de corte convencional, así como viene, corte superior, ¿sale? Ahora, estas agujas, las de punta Roma, estas agujas son apiladas, pero en su extremo presentan una punta Roma redondeada, se refiere a agujas sin punta. Se suelen utilizar para suturar órganos parenquimatosos y suelen ser agujas abiertas de 3/8 de circunferencia o menos. Se representa con un círculo de un color acompañado de las palabras rund bone, así como viene acá. Quiere decir que son punta Roma, que no son puntas cortantes, ¿sale? También tenemos un tipo de agujas quirúrgicas que se llaman agujas de triples combinaciones. Son agujas que intentan conservar el alto nivel de la penetración de las secciones más agresivas, combinándolas con la suavidad de la sección cilíndrica. O sea, es una combinación de una punta cortante, cilíndrica y circular. En cuanto a los parámetros cuantitativos, al igual que las suturas, los parámetros cuantitativos más importantes son la longitud y el calibre. ¿De quién? De las agujas. En las agujas curvas, la medición de la longitud se hace sobre la propia aguja en sí, como si estuviera enderezada.
pero es conveniente tener en cuenta el arco comprendido a la hora de comparar las agujas. Ahora, otro parámetro cuantitativo a observar en las agujas que no vienen reflejados numéricamente en su grosor, se trata de un factor importante, pues una sutura de una misma casa, calibre, sección y dimensión de la aguja puede no resultar apropiada para su uso, según el grosor. Y es ahí donde eso lo va a decidir el cirujano. Cuando ustedes vayan a instrumentar una cirugía, ya para el próximo mes, vamos a empezar ya a entrar de lleno a lo que es técnicas quirúrgicas, ¿sí? Y ahí lo importante que nosotros tenemos que saber acá es que la preferencia quirúrgica va a ser del cirujano. El cirujano va a determinar, nos va a determinar a nosotros cuál es la, ¿sí? ¿Cuál es la aguja quirúrgica que va a utilizar el cirujano? Sobre todo en cuanto a suturas. ¿Cuál es la sutura que va a utilizar el cirujano? ¿Está bien? Por eso nosotros le tenemos que decir, doctor, para la cesárea, ¿qué agujas va a utilizar? Y ya él ya te va a decir, no, mira, vamos a utilizar esto, vamos a utilizar lo otro. Y aquí como enfermera instrumentista, sí, como enfermera instrumentista acá es muy importante que tú una vez que conozcas la preferencia de tu cirujano, anota en tu libretita de apuntes para que para la próxima cirugía ya no le vas a pedir. Tú ya sabes lo que utiliza, ¿no? Tu cirujano. En cuanto a parámetros cuantitativos, el sentido común nos indica que si el tejido a suturar presenta resistencia, que es dureza, serán precisas agujas algo más gruesas que el calibre del hilo empleado. Por el contrario, para tejidos delicados, la aguja debe ser del calibre del hilo. Ahora, entre más se aleje el número del 0, la aguja quirúrgica es más delgadita, al igual que el hilo. Entre más se acerque la aguja al 0, quiere decir que es una aguja más gruesa, ¿sí? Y sobre todo que son más gruesas y el hilo también es grueso. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuál es más grueso en cuanto a hilo? ¿Vicryl 6 ceros o Vicryl 4 ceros? ¿Cuál es más grueso en cuanto a hilo? Cuatro ceros. ¿Cómo dijo? Perdón. ¿Cuál es el hilo en cuanto a estas dos suturas? ¿Cuál es el hilo más grueso? ¿Cuál es la sutura más gruesa? ¿Vicryl 6 ceros o Vicryl 4 ceros? ¿Cuál es más grueso? Dijo. El 4 ceros es más grueso. Porque entre más se aleje del 0, el número, el hilo y la aguja es más pequeño, es más delgado. Entre más se acerca al 0, es más grueso y es más grande la aguja, tanto el hilo como la aguja. Así es, Elizabeth, el 4 ceros. Así es, correcto, ¿sale? Ahora vamos a hablar de los instrumentos con los que nosotros vamos a manipular las suturas. Tenemos el primer portaagujas que vemos acá. Este portaagujas que vemos acá se usa para tomar y sujetar las agujas quirúrgicas curvas. Son muy parecidos a las pinzas hemostáticas. La diferencia básica son las ramas cortantes y firmes para asistir a una aguja sin dañar el material de sutura. El tamaño del portaagujas debe ir de acuerdo con el tamaño de la aguja. Este portaagujas se llama de Matthews. Portaagujas de Matthews. No es como el Mayo que conocemos nosotros, porque acá, como el de Mayo Eger, acá nosotros vamos a colocar la mano acá. Y aquí se coloca la aguja quirúrgica. Ahí está, mira, es el portaagujas de Matthews, sale el que estamos viendo acá. Y pues el que nosotros utilizamos, este de Matthews se utiliza para cirugías de oftalmo, cirugías de otorrino, neurocirugía, ¿sale? Y el de Mayo es para cirugía general y ginecología, ¿no? Traumatología y ortopedia también, es el común que conocemos nosotros. Para manipular las agujas hay 3 tipos.
¿sí? Tenemos el portaagujas con cremalleras, que esté en la cremallera, ¿sí? De Mayo Egar o de Mayo. Tenemos el portaagujas automático, el Matthew, más caros, más traumáticos, se estropean antes, pero más fáciles de usar. ¿Por qué se llaman automático? Porque esto se engrana acá y ya tú nada más lo estás manipulando de acá para suturar. ¿Sale? Y cuando quieras quitar la aguja, pues nada más abres acá para que la suelte. Y los combinados con tijeras, también hay unos portaagujas combinados con tijeras, ¿no? Que se llaman guillets. Para cuando no hay ayudante, en la parte interna de la hoja tiene unas tijeras y la punta es el portaagujas. Bueno, aquí sí ya sería mucho, ¿no? Mucho, ¿no? Yo no recomiendo estos que vienen usados combinados, ¿no? Porque puede ser que en un momento vayas a lastimar al paciente. Mejor utiliza tu portaagujas de Mayo y tú mismo puedes cortar con tu tijera de Mayo, ¿sale? Ahora sí, ¿hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? No, profe, todo bien. No, ninguno. Y vamos a continuar ahora, vamos a ver ahora sí el hilo. Vamos a hablar del hilo, ¿sale? En función del número de unidades simples que las componen, se clasifican las suturas en monofilamento, o sea, la que solamente que tienen un filamento o un solo hilo, así como viene. Pero tenemos las agujas quirúrgicas multifilamento, que son trenzados de múltiples filamentos del mismo o de distintos materiales, ¿sí? Y aquí vamos a ver primero las suturas que son monofilamentos, o sea, de un solo hilo. Las ventajas y desventajas. Las ventajas, menor resistencia al paso por los tejidos. O sea, es más fácil para penetrar tejido. Menos impureza en su superficie que permite el asiento de gérmenes. Mínima cicatriz, es una anudada, el nudo es más fácil, el anudado es más fácil. Y de elección en suturas vasculares. Los de monofilamento se utilizan para cirugías cardiovasculares. ¿Cuáles son las desventajas? Mira, la primera desventaja que es mayor dificultad de manejo. Porque como es gruesa, porque es un solo monofilamento, mayor capacidad de sección de los tejidos, son más cortantes en su paso inicial, aunque carecen del efecto cierre de las suturas multifilamento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que cuando una sutura va pasando de las multifilamento, van abriendo el tejido literal, ¿sí? La torsión o presión sobre estas suturas pueden debilitarlas, con riesgo de aparición de puntos débiles por los cuales pueden romperse. Y esto sería lo más grave, mira. Imagínate que en una sutura se llega a romper, ¿no? Entonces, eso sería lo grave. Ahora lo de multifilamento. Es una mezcla de filamentos del mismo o distintos materiales que son trenzados o unidos de alguna manera para formar un solo hilo. Son las más empleadas en cirugías de odontología. Y aquí tenemos las ventajas. Mayor resistencia a la tensión, menor riesgo en caso de torsión, mayor flexibilidad y mayor facilidad de manejo. ¿Cuáles serían las desventajas? Mayor riesgo de infección, que sería yo creo la más importante esta, ¿no? De ahí sería mayor cicatrización. ¿Qué quiere decir? Que va a tardar más tiempo para cicatrizar, ¿sale? Mayor resistencia al paso a través de los tejidos. Para resolver este inconveniente se ha cubierto con algún material. Y esas suturas sí tienen el efecto cierre, o sea que van perforando el tejido. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver la clasificación según su capacidad de absorción, de absorberse. Las suturas reabsorbibles aproximan los bordes de la herida. Cicatrización permite que se sostengan por sí solos, ¿sí? Los materiales de fabricación pueden ser de origen animal, como en el caso de la sutura Cat-Hood crómico, o sintéticos, como en el caso del nylon, que es una sutura sintética, ¿correcto? Las suturas de origen natural son atacables por las enzimas del organismo que la rompen y participan en su reabsorción.
Las suturas sintéticas son hidrolizadas, es decir, el agua penetra en su estructura disolviéndolas. Las suturas pueden ser o no estar recubiertas, disminuye en resistencia con el paso del tiempo. Este es un punto importante, que disminuye en resistencia con el paso del tiempo. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. La seda, la sutura seda, ¿es una sutura absorbible? O sea, ¿es reabsorbible o no? ¿Cómo se clasifica la seda? ¿Será una sutura absorbible? No No, es no es absorbible. absorbible. ¿Y por qué se utiliza en cavidad? Es O sea, se utiliza, absorbible. por ejemplo, ¿es absorbible o no? Sí, es absorbible. ¿Será? No. ¿Quién da más? ¿Sí o no? Cuando... Sí, es absorbible. No, ¿Quién dice no? ¿Por qué no? A ver. Isabel del Carmen dice que sí. ¿Si es absorbible o no es absorbible? La sutura seda es una seda muy noble. En efecto, la seda no es absorbible. No es absorbible, pero el cuerpo no la rechaza. El cuerpo se acostumbra a ella. No tiene el efecto de reacción tisular, en otras palabras, significa rechazo al material de sutura. Si nosotros en piel, imaginemos un paciente en piel que tiene una herida abdominal, ¿no? Se le suturó la piel con nylon 2 ceros. Esas suturas, esos puntos, ¿en cuánto tiempo lo voy a retirar yo? ¿Cuánto tiempo máximo le doy de plazo para retirar los puntos de un nylon 2 ceros de una cirugía? Vamos a hablar de una cesárea. ¿Cuánto tiempo? 7 a 10 días. ¿Y qué pasa si yo dejo esa sutura 21 días? Se va a reencarnar y va a producir una infección o algo. Exacto. Porque el nylon es absorbible. ¿Y por qué en la seda no pasa eso? Por la simple razón que la seda es muy amigable con el tejido humano. ¡Niño! Es amigable con el tejido humano. No pasa nada, no hay rechazo. No hay rechazo. ¿Sí? Pero déjame contarte una experiencia. La seda se utiliza para hacer cuando se hace lo que es la apendicectomía. Cuando se hace el corte del apéndice, se utiliza como para hacer lo que le llaman la jareta, o sea, el muñón de la base apendicular queda internamente y con seda se pone alrededor, como una bolsita, se llama jareta. Te voy a contar una historia y que tú dirás, ¿a poco sí? Por el temblor. Sí, sí se va. No, es en la sutura, luego lo vamos a ver. Y fíjate, a este paciente lo operaron de la apendicectomía y ellos utilizan la seda 2 ceros para hacer el corte, para cerrar el muñón, ¿no? Donde se trae el apéndice. Resulta que el paciente era un paciente de aproximadamente 28 años cuando padeció lo que es la apendicitis aguda. Y entonces, pues bueno, el doctor dije, pues lo vamos a poner, ¿no? Aquí lo ideal es poner la seda 2 ceros. Es lo ideal. Pero en ese momento, no había, como en todos los hospitales, ¿no? Ya ven que en todos los hospitales hay desabasto de suturas y todos los hospitales trabajamos con lo que hay, ¿no? ¿Sí o no? Con lo que hay. Y es ahí donde el paciente es el que paga las consecuencias graves, ¿no? Entonces la enfermera quirúrgica le dice al cirujano, fíjese, doc, que no tengo seda 2 ceros, pero tengo la seda 4 ceros, doc. ¿Se la paso? Sí, claro, vamos a hacerlo con eso. Desde luego, como ya te dije, entre más se aleje del cero, es más delgada. Y con eso le hicieron la jareta al paciente. Y entonces el doctor dijo, pues yo no creo que este paciente viva más. No creo que pase los 80 años. ¿O tú crees que pase los 80 años? No creo que pase, no. Va a morir antes. La esperanza de vida en México es 71 años, ¿no? Entonces, eso fue la creencia del cirujano. ¿Y qué crees que pasó? El paciente sí llegó a los 80 años. ¿Y qué crees que sufrió? Otro cuadro de apendicitis aguda.
Pero ¿cómo va a tener apendicitis aguda si ya no tiene el apéndice? Entonces, ¿cómo se justifica eso? ¿Cómo se justificaría? ¿Qué creen que pasó ahí? Sí, lo que estás pensando. La sutura que se utilizó de 4 ceros, era seda 4 ceros, se abrió. Literalmente se reventó el hilo y se expuso el muñón. Sí, se expuso. Y volvió a infectar. Y aquí sí el paciente hizo peritonitis. Se complicó. Y te digo porque ahí me tocó atender a ese paciente en el hospital y fue un caso que todos decíamos, ¿cómo puede ser posible? Entonces nunca hay que decir que nuestro paciente no va a llegar a cierta edad. ¿Vale? Entonces, si el manual dice que la jareta se hace con seda 2 ceros, lo vamos a hacer con seda 2 ceros. Ahí en suturas no se debe cambiar alumnos, no. No se debe cambiar, ¿sale? No es por lo que hay, no es en lo que hay, sino es en lo que se debe hacer correctamente, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Y aquí tenemos, miren, el tipo de suturas y el tiempo, ven el material, tiempo de absorción y tiempo hasta que se llegan a romper. ¿Vale? Las suturas absorbibles, todas las que vemos acá son absorbibles. Aquí tenemos la poliglantina 910, que es el famoso Vicryl. El tiempo de reabsorción es de 70 a 90 días. Esto es de reabsorción, o sea que se absorben. Y el tiempo, cuando estos se llegan a romper, el tiempo hasta su ruptura, cuando ya se rompe el punto se va a romper en un determinado momento a los 35 días. El Vicryl, ¿en qué tejido utilizamos el Vicryl? ¿Para qué tejido? Para cerrar, ¿qué tipo de tejido utilizamos el Vicryl del 1? Del 1, Vicryl del 1. Landy Borges, ¿usted que es quirúrgica, Landy? ¿Necesario? Sí, sí, es necesaria, pero es para cerrar la aponeurosis. La aponeurosis. Dice Elizabeth, esteroidectomía, Josefina, órganos internos, sí, pero específicamente el Vicryl se utiliza para la aponeurosis. En cirugía abdominal para cerrar, ¿no? Entonces, a los 35 días, ese punto se va a romper y se va a absorber 70 a 90 días. Pero para eso, ese tejido donde tú lo usaste, ya selló. ¿Sale? Tenemos otra estructura que se llama polidioxonona, que es muy parecida al Vicryl y su tiempo de reabsorción es de 180 a 190 días y 56 días para su ruptura. Tenemos el monocril de 110 a 125 días y 21 días para su ruptura. Tenemos el CATHUD, que en este caso sería el CATHUD simple, de 6 a 7 días se absorbe, mira, y entre el día 5 al día 10 se llega a romper. El CATHUD crómico, que es el CATHUD cromado, 20 días se absorbe y no se sabe cuándo se rompe. Solamente que se absorbe en 20 días. Y nuevamente el Vicryl de 90 a 120 días, perdón, pero no, también no sabemos qué sucede. Si realmente se rompe o no se rompe, ¿ok? Según su capacidad de absorción, el uso de filamentos reabsorbibles. Aquí tenemos las ventajas cuando una sutura es absorbible y cuando no, si estamos hablando de filamentos. Las ventajas son útiles en zonas de difícil acceso debido a que no precisan ser retiradas. Son útiles para suturas intradérmicas en las cuales el material no es retirado. Pero ¿cuál es su desventaja de este tipo de suturas absorbibles, de filamento reabsorbible? Existen factores que alteran el tiempo de reabsorción de los materiales y va a presentarse con ¿qué? Con fiebre, infección, déficit proteico, lo cual en cierta medida inciden en la resistencia de la sutura. La reabsorción se acelera en la cavidad oral debido a la alta hidratación de la boca que mantiene la sutura húmeda en todo momento. ¿Sí? Entonces, esas serían las desventajas. Y aquí tenemos las suturas absorbibles, la vamos a ver dependiendo de la marca, el nombre genérico, el laboratorio fabricante, la estructura y características, la resistencia a la tracción del nudo,
y en qué, dónde se utiliza más y en dónde está contraindicada. ¿Sale? Y vamos a empezar primero con el CAD-CUT quirúrgico, ¿sí? Que es el CAD-CUT simple, CAD-CUT crómico, es CAD-CUT quirúrgico. Marca de fábrica, pues no tenemos ninguna. En cuanto a la estructura, es una sutura torcida de mucosa intestinal, proteinácea de ovino o de bovino. Su resistencia a tensil es buena, se absorbe por fagocitosis, que es poco predecible, con pérdida gradual de resistencia. La sutura es rígida si se deja secar. El CAD-CUT puede ser simple o crómico y de calibres tenemos del 6 ceros hasta el 2 ceros. Serían los calibres, ¿sí? Del CAD-CUT crómico. Ahora, aquí, en cuanto al hilo, ¿sí? Si se dan cuenta, es de origen animal, ¿sí? Y la resistencia a la tracción va a ser más de más 51, que es la medida de ponderación. ¿Dónde lo utilizamos? En cirugía gastrointestinal, cierre general, ginecobstetricia, oftalmo, urología, ortopedia, anastomosis intestinal, ligaduras, cuticular, hígado y riñón. Ahí es donde vamos a utilizar estas suturas. ¿Y en dónde está contraindicado? No deben emplearse cuando se requiera captación en prolongado de tejidos, se absorben más rápidamente en tejidos infectados. Entonces, no debemos usarlo en tejidos, así como lo dice, en tejidos que estén infectados, porque se van a absorber más rápido de lo esperado. ¿Sale? Entonces, ahí es donde nosotros lo tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Ok? Vamos a continuar. Y aquí tenemos el Dexon, que es el ácido poliglicólico. ¿Con qué otro nombre se le conoce al ácido poliglicólico? Lo conocemos comúnmente como ¿qué sutura? ¿Cómo se llama esa sutura? Es la sutura color morada. ¿Cómo se llama la sutura color morada? Vicril, exacto. ¿Sale? ¿Ok? Y en la cajita de la sutura, en la etiqueta, viene así el nombre. Y si es de marca, viene así. Y hay una marca que se llama Vicril también, y así dice. Pero el nombre real es esto, ¿sale? Es una sutura trenzada, sintética, es un homopolímero del ácido glicólico, ofrece mayor resistencia a tensil y a la tracción del nudo que el CAD-CUT envasado en líquido. Retiene su resistencia a tensil por medio de que el CAD-CUT sumamente inerte, absorción predecible por hidrólisis, y el calibre que tenemos del Vicril de este tipo de Dexon va del 8.0 hasta el 5.0, ¿no? Y se utiliza en oftalmología, por ejemplo, en oftalmo, ¿qué sutura se utiliza en oftalmología? En una cataratas se utiliza el Vicril 6.0. ¿Sale? ¿Cuál es la contraindicación? No debe emplearse donde se requiera coaptación prolongada de tejidos. ¿A qué se refiere? La palabra coaptación se refiere a la unión de un tejido por mucho tiempo. Por ejemplo, hay pacientes que hacen sepsis abdominal, tienen una infección en la cavidad abdominal. Entonces ahí no vamos a cerrar por completo la cavidad. Únicamente vamos a afrontarlo el tejido y vamos a dejar unos drenajes de Penrose para que todo el material purulento de la cavidad esté drenando. Y para esto nosotros vamos a iniciar un tratamiento de antibióticos en el paciente, ¿sí? Y vamos a esperar que esa infección vaya cediendo, pero va a estar afrontado nada más. Si nosotros queremos usar el Vicril para afrontar eso, no está permitido, ¿no? El Dexon no. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar, como dice acá, no va a mantener el tejido y pues si va a absorberse en ciertos días, 30, 35 días, ¿qué va a pasar? Se van a romper esos hilos y se van a exponer los órganos de la cavidad abdominal del paciente. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Ya vimos que llegó Elizabeth. Vi que llegó Elizabeth también, ya está por acá, excelente. Bienvenida, Montserrat del Carmen. Hoy nos faltó a Mayrani. ¿No está Mayrani, verá Montserrat? Bueno, vamos a Me mandó un continuar. mensaje, profe, diciéndome de que creo que le iban a llevar al médico porque lo que había comido le cayó pesado y anda vomite y vomite. Ah, ok, bien, entiendo, ok. Pues bueno, vamos a continuar. Vamos a darnos un minuto de receso. Un minuto de receso, por favor, y continuamos. El ácido poliricólico recubierto de policaprolato. También es multifilamento, como podemos ver acá, mira. ¿Sí? La misma estructura que el Dexon S, con la ventaja adicional de revestimiento con policaprolato,
para facilitar el paso a través de los tejidos y la manipulación, y tenemos calibres desde el 3 hasta del 3.0 al 6.0. Se utiliza en la mayoría de los procedimientos donde se requiera la absorción final de la sutura, ¿sí? ¿Cuál sería la contraindicación? Igual esto, que no se debe emplear donde tengamos nosotros que afrontar tejidos por mucho tiempo. Tenemos el poligliquinato, que es el Maxon, ¿sí? Sutura sintética monofilamento, ese es un solo filamento, absorbible de policloconato, fácil de manipular y anudar, minimizando los problemas de cicatrización. Y aquí tenemos el del 1 hasta el 7.0, ¿no? Y ese es el que nosotros utilizamos comúnmente, ¿no? El famoso Vicryl del 1, ¿no? Se utiliza en cirugía gastrointestinal, cirugía urológica, cierre general, en ginecología, en ginecobstetricia, cuticular y plástica. También en cirugía plástica lo vamos a ocupar. Y las mismas contraindicaciones, ¿no? Ahora, las suturas no reabsorbibles son aquellas suturas cuyos materiales no son reabsorbidos por organismos y que por lo tanto precisan ser retiradas. Pueden ser monofilamento o multifilamento. Pueden ser orgánicas, o sea, elaboradas de seda, algodón o de crin, o inorgánicas, que pueden ser aleaciones sintéticas o metálicas. Y aquí tenemos las desventajas y ventajas del uso de filamentos no reabsorbibles. La primera ventaja: se retira menor riesgo de infección. Son útiles en pacientes que han demostrado hipersensibilidad a las suturas reabsorbibles o tendencias a formar cicatrices queloides. La visita de retirada de puntos sirve para revisar la herida también, cuando se retira los puntos. Por eso, cuando se vaya a retirar los puntos a un paciente, nosotros vamos a revisar cómo se ven esos puntos, cómo se ve esa herida. ¿Hay datos de infección o hay datos de infección? Y muchos errores que he cometido, por ejemplo, que he observado en cuanto al retiro de puntos en los profesionales de enfermería, ya sean estudiantes, pasantes o profesionistas, que vamos a hacer algo. A ver, vamos a elegir un alumno. Lisbeth Patiño, ¿cómo retira usted unos puntos? A ver, Lisbeth Patiño, mire, le llegó a su domicilio particular. Bueno, usted está en el consultorio, Lisbeth Patiño, ¿no? Trabajando en un hospital, está en el servicio de curaciones e inyecciones, y llegó un paciente a retiro de puntos posoperada de cesárea. Hoy está cumpliendo los 8 días después de su cirugía y viene el retiro de puntos. Lo que quiero que me cuentes en este momento, Lisbeth Patiño, cómo inicias o cómo haces el proceso para el retiro de puntos. Si por favor me lo vas diciendo paso a paso. Por favor, te escuchamos. Adelante. Primero le hago como una curación antes de retirar los puntos. Posteriormente, pues ya tengo todo mi tijera de puntos, una pinza Kelly o una pinza de disección para poder sostenerlas y así cortar punto por punto. Y los voy retirando y los voy colocando en una gasita para ver, o sea, cuántas suturas tiene, o sea, dependiendo de los puntos. Muy bien, excelente, así es. Y muchos de nosotros, ¿saben qué hacemos? No hacemos esa curación. Nosotros a lo que llegamos, a empezar a retirar punto por punto, ¿no? No, primero se la tiene que hacer una curación. ¿Sí? ¿Con qué? Con jabón quirúrgico y agua inyectable estéril. Le hacemos la curación y ahora sí empezamos a retirar punto por punto. ¿Sale? Y después que retiramos los puntos, vamos a proteger la herida quirúrgica y listo. ¿Sale? Y la pregunta acá: para retirar puntos, ¿tenemos que utilizar la técnica aséptica? ¿Sí? Bueno, me refiero a que debemos utilizar técnica estéril o no, para tiro de puntos. ¿Se tiene que Sí. utilizar técnica estéril? Sí, sí, claro que sí, aunque ya es una herida afrontada, cerrada, claro que sí. Porque ¿dónde están los focos de infección? En donde vas a quitar los hilos. En esos pequeños orificios que quedan al momento de quitar el hilo, ahí está el foco de infección para que esa herida quirúrgica se infecte. ¿Cuáles son los inconvenientes? Deben retirarse pese a que el acceso sea difícil. ¿Sí? Se tienen que retirar. ¿Sí? Pero tiene muy, muy buenas ventajas. ¿Vale? Y aquí tenemos cuáles son esas suturas: la seda, el nylon, polipropileno y el poliéster.
Pero la seda no la retiramos. ¿A poco se retira la seda en una cirugía de colecistectomía abierta con la que se sutura el lecho vesicular? ¿Verdad que no? Cuando se utiliza la seda en cavidades profundas, ahí sí no. Ahí se tiene que quedar. ¿Sale? Se tiene que quedar. Pero el nylon sí se retira, el polipropileno se retira, el poliéster se retira. Y aquí están las marcas comerciales. Por ejemplo, de la seda tenemos el Mercilic, la seda, el nylon, tenemos el perlón, el nylon el trenzado, el itilón y el nurolón. En polipropileno monofibrilar tenemos el prolene y el vitalene. En el poliéster tenemos el mercilene, que es un poliéster monofibrilar. ¿Sale? Y ahora vamos a pasar a otro tema, pero hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta con las suturas absorbibles y no absorbibles? No, todo entendido, pro. Excelente, bien. muy bien, muy bien. Sí, alumno, si a ti te fueran a operar de la vesícula biliar, ¿qué preferirías? ¿Cirugía abierta o cirugía laparoscópica? Voy a preguntarle a cada uno y me van diciendo, ¿eh? Elizabeth, ¿qué eliges, Elizabeth? Si te fueran a quitar la vesícula, te dan elección abierta o laparoscópica. No, rápidamente les explico. Miren, la cirugía abierta quiere decir que van a incidir con bisturí y lápiz electrocauterio en todas tus capas de la piel hasta llegar a donde está la vesícula y te la van a quitar manualmente. La cirugía laparoscópica es aquella donde se hacen 3 incisiones de 1 centímetro, se colocan aditamentos y por medio de un televisor el cirujano te va operando y por ahí mismo, por esos orificios pequeños, te retiran tu vesícula biliar. Elizabeth dice que laparoscópica, muy bien. Josefina, laparoscópica, muy bien. Isabel del Carmen, ¿qué elegiría? Landy Borges, lo pueden anotar por favor en el chat. Leilani, Montserrat y Víctor, ¿qué elegirían? A ver, aquí nos están escribiendo. Montserrat dice laparoscópica, láparo también Isabel, excelente. Laparoscópica, muy bien. Ok. ¿Nadie le gustaría abierta? Ok. ¿Sabe qué es lo mejor, alumno? ¿Sabes cuál es lo mejor? Cirugía abierta. Es lo mejor, la cirugía abierta. ¿Y sabes por qué? Es un tema que ya vamos a ver. Ya en la próxima clase vamos a entrar a cirugía laparoscópica. Ya vamos a entrar a ese mundo de cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Ahí te va muy abierto, dice Joaquina. Muy bien. ¿Por qué? Porque mira, a ver, te la pongo fácil. ¿A ti cómo te gusta que te costuren tu ropa? ¿A mano o con máquina? ¿Cómo te gusta? O fácil, ¿cómo te gustaría un bordado en una prenda especial para ti, Lisbeth Patiño? ¿Bordado a mano o bordado a máquina? ¿Cómo te gustaría? Bordado a mano. Claro. Eso mismo lo vamos a traspolar a cirugía. A mano. ¿Sí? ¿Por qué muchas personas anhelan una cirugía laparoscópica? Por la simple razón, no quiero sentir dolor después de la cirugía. ¿Sí? No quiero sentir dolor después de la cirugía porque dicen que duele muchísimo. A mi vecino lo operaron, no pudo caminar durante 40 días, se puso mal, ahí no. Quiero laparoscópica. Pues, ¿qué crees? Grave error. Grave error. Mira, si durante el procedimiento laparoscópico, porque para empezar, ¿qué tipo de anestesia se va a utilizar en la cirugía laparoscópica, Elizabeth? Dice Elizabeth, yo por la cicatriz que te deja, eso es lo de menos, Eli. Elizabeth, ¿qué tipo de anestesia se va a utilizar? O alguien que me diga, en una cirugía de colecistectomía laparoscópica. General. General. Y la pregunta, ¿a poco no le tienen miedo ustedes a la cirugía general? A la anestesia general, perdón. ¿A poco no? Bueno, yo sí, porque ahí puedo quedar. Sí, es general. Claro que es anestesia general. Sí es general, Elizabeth. Es anestesia general. Sí.
Claro, porque mira, nosotros no sabemos, o sea, ¿cuál es el medicamento con que va a tener contacto tu cuerpo? ¿Sabes cómo se llama? Se llama Propofol. Propofol. Nunca en la vida te han puesto Propofol si es la primera vez que te van a operar con una anestesia general. No sabemos cómo va a reaccionar tu sistema cardiovascular. No lo sabemos. ¿Cuándo lo vamos a saber? Hasta en el momento. Entonces yo no. Mira, no importa que tengas mucho dolor, por eso tenemos muchos medicamentos. En el posoperatorio hay muchos medicamentos, hay analgésicos. Y uno de los potentes que tenemos hoy en día es el tramadol en infusión. Así que por el dolor no te preocupes. Que te pongo infusión de tramadol y listo. 2. Si durante la cirugía laparoscópica se complica, ejemplo, que la vesícula se llega a perforar por algún detalle o ya esté perforada, ¿qué crees que van a hacer en ese momento el cirujano? ¿Qué va a hacer? Exacto, Va a abrir. exacto. Va a abrir cavidad y la cirugía se va a convertir en una colecistectomía abierta. ¿Y de qué sirvió? De nada. Ese es 1, alumno. Riesgo anestésico. 2, la presión intraabdominal, intrapulmonar que te va a generar, porque ahí se genera, para que puedan hacerte el laparoscópico, te van a insertar un gas que se llama, ese procedimiento se llama neumoperitoneo. Te van a introducir gas en la cavidad y eso va a hacer que tus pulmones, órganos internos se compriman y que puede llegar a subir tu presión arterial. ¿Sí? Entonces, no es bueno las cirugías laparoscópicas. Son cirugías estéticas, desde luego que son cirugías estéticas, desde luego. Si tú como mujer, claro, porque la incisión de la colecistectomía es incisión de Kocher, es subcostal, ¿no? Está abajo de las costillas del lado derecho. Ahí vas a tener tu cicatriz, mira, grande. Si eres mujer y vas a Huatulco a la playa, ¿te gustaría ponerte tu traje de bikini, tu traje de baño? ¿Verdad que no? Pues no, porque se te va a ver toda la cicatriz, ¿no? Y es ahí donde el personal femenino no quiere esa cicatriz. Pero créeme, mira, es mejor 1000 veces tener esa cicatriz a que se complique tu estado de salud, ¿vale? Entonces, lo mejor es cirugía abierta. ¿Por qué? Porque la cirugía abierta siempre ha existido y el cirujano tiene más operatividad en cirugía abierta que en cirugía laparoscópica, ¿vale? Para cirugía laparoscópica se utilizan estas grapas, esas engrapadoras, porque estos usan unos clips que precisamente esos clips van a clampear, van a poner ese clip, como cuando tú engrapas unas hojas, ¿no? Parecido, pero lo van a poner en el sitio donde te van a quitar la vesícula biliar, ¿sale? Las grapadoras son de acero inoxidable, producen baja reacción tisular y una alta fuerza tensil. Las suturas mecánicas, las engrapadoras hemostáticas aplican clips o grapas vasculares y anastomósticas de uso frecuente en cirugía digestiva, pulmonar, las vísceras abdominales y la anastomosis de vasos de diversos calibres. Las suturas mecánicas facilitan el proceso de sutura o anastomosis. La ventaja de usar grapas es lograr la sutura en un tiempo menor y reducir la contaminación. Esta sería la gran ventaja de usar las grapas. Sí, sería la gran ventaja. Pero lo mejor, para ligar algún vaso, algún tejido, lo mejor es manual 1000 veces, hacerlo manual, con sutura manual, ¿sí? Y para esto, aquí tenemos que nosotros tener mucho cuidado al momento de usar las grapas, porque la persona que va a usar la engrapadora tiene que tener mucha experiencia, ¿sí? Para poderla utilizar. Dice que son menos, en un tiempo menor, una sutura un tiempo menor y reducen la contaminación, pues sí, porque cuando entre más manipules un tejido, hay más riesgo de contaminarlo, y al usar la engrapadora es nada más a un disparo, y ya quedó, ¿vale? Operaciones sobre el aparato digestivo, tenemos 4 equipos básicos para suturas mecánicas, en donde ocupamos en las cirugías toracoabdominal, en instrumentos de anatomosis intestinal, en ligaduras y secciones, y en instrumentos de anatomosis terminal, sobre todo en cirugías de colon, ¿no? En la toracoabdominal se utiliza para cerrar heridas del tubo digestivo, resecar parenquima pulmonar, realizar biopsias o lobectomías, extirpar bulas enfisematosas.
logrando buen cierre hermético y hemostático. No se debe usar para engrapar hígado, vesícula o tejidos similares, pues podrían ser destructivos. Entonces, aquí está la principal que llamaría la atención, no engrapar la vesícula, ¿no? Y todos sabemos que cuando se extrae la vesícula biliar, se forma el famoso triángulo de Calop, ¿no? Para extraer la vesícula biliar, nosotros tenemos que cortar el triángulo de Calop. Y el triángulo de Calop está compuesto, ¿sí?, por la arteria cística, conducto hepático común y el conducto cístico, los tres. Y esos tres, cuando se hace cirugía laparoscópica, se hace con una engrapadora, ¿vale? Entonces, lo ideal sería hacerlo con sutura. Y aquí tenemos, mira, los diferentes tipos de engrapadoras. Aquí está, mira, el modelo. Aquí están engrapando, cómo se engrapa, cómo se utiliza, mira, está engrapando. Para instrumentos de anastomosis intestinal, colocan 2 filas dobles espaciadas en grapas y al mismo tiempo cortan los tejidos a la mitad, dejando 2 filas de grapas a cada lado del corte. Este procedimiento se utiliza para realizar un cierre permanente o temporal. ¿Y dónde se utiliza? En la cirugía abdominal, en ginecológica, pediátrica y torácica, para la resección, corte transversal y creación de anastomosis. Para eso lo vamos a utilizar y aquí los tenemos, miren. Ahí están los ejemplos. ¿Qué es esto? Este es prácticamente lo que se va a utilizar. Para ligadura y sección, vamos a colocamos una grapa metálica de acero inoxidable a cada lado del corte, realizado por una hoja afilada incorporada. Incorporada a la ligadura de sección. Eso significa ligadura de sección. Se lo emplea para ligar y sección simultánea de vasos sanguíneos, mesentéricos, gástricos y epiplógicos. Las grapadoras de fascia permiten un cierre rápido y confiable en la línea media del abdomen. Las grapadoras de piel es donde se deben que es donde se debería utilizar. Si es que fuera, sería a nivel de piel, pero no a nivel de cavidad. Aquí tenemos, mira, un ejemplo. Fíjate cómo es la engrapadora, mira. Aquí están poniendo, mira, aquí están las grapas, mira. ¿Vale? Pero va a ser en cavidad, ¿no? Los instrumentos de anastomosis término-terminal son usados para realizar sutura con grapados y cortes en 360 grados de las 2 paredes del anastomosis intestinal, esófago, gástrico y colorectal. Vienen 4 cartuchos de 25, 28 y 31 milímetros de diámetro externo con un tallo recto o curvo, así como viene acá. Por eso el cartucho tiene este número de grapas, ¿ok? Y ya, pues, en la actualidad, pues ya manejamos esto que vemos acá, ¿no? En la actualidad, las engrapadoras automáticas fabricadas por diferentes marcas dominan extensamente el mercado y son instrumentos efectivos diseñados cada uno para una aplicación específica, pero son caros. Por eso la cirugía laparoscópica, ¿cuánto te cuesta una cirugía laparoscópica? Pero antes, ¿tú crees que en el IMSS Bienestar, Joaquina Francisco Celestino, ¿será que en el hospital del IMSS Bienestar me hagan la cirugía laparoscópica? Joaquina, ¿será que sí? ¿Me la quieren hacer? No, no creo. No, ¿por qué no? Si el artículo 4 de la Constitución dice que tengo derecho a la salud. Bueno, si hay el recurso, pues a lo mejor, pero normalmente no hay el recurso. Dice Josefina, no hay equipo necesario. Exacto. ¿Por qué? Porque para hacer una cirugía laparoscópica, alumnos, se necesita una torre de laparoscopía. ¿Qué es una torre de laparoscopía? Es el circuito de video. El circuito de video que se va a utilizar para la cirugía. Y esa torre, pues está caro. Y aparte de la torre, en instrumental para cirugía laparoscópica. ¿Por qué no vamos a usar una charola de cirugía general, ¿no? O de colecistectomía. Se va a utilizar una charola, un set de cirugía laparoscópica. Y lo más caro, pues son estos, las engrapadoras y los aditamentos de las grapas. Es caro, por eso en el medio particular esas cirugías están entre 35,000 a 40,000 pesos. La colecistectomía laparoscópica. La pura cirugía, la pura cirugía. Aparte los días de hospitalización. Entonces, si en algún momento es mejor abierto, pues abierto, ¿vale? Para que no tengas complicaciones. En la experiencia que llevo como enfermero quirúrgico, he observado que más del 80% queda bien de la cirugía laparoscópica.
Quedan bien, sin complicaciones, sin nada. Pero hay un 20% de que presenta complicaciones. A un 20, un 80, no, pues mejor yo me la hago abierta. Porque sí, de un 20 a un 80 no. Si fuera al revés, te lo creo. Dijera 80%, ¿sí? Nadie se lo haría. Si dijera, pero un 80-20, si fuera 95-5, o sea, 95 positivo y 5 negativa, pues me la hago. Pero al haber un porcentaje de 20% de riesgo, sí. Mira, hoy en día todos nosotros vivimos bajo estrés. Todos vivimos bajo estrés. Todos. No hay. Yo estoy seguro que en el grupo no hay nadie que no viva bajo estrés. Claro que todos vivimos bajo estrés. Cualquier tipo de estrés, ¿sí? Estrés escolar por las tareas que tengo, estrés laboral por la carga de trabajo, estrés por las deudas que tengo, ¿no? Le debo a Coppel, le debo a Electra, tengo banquito, etcétera, etcétera. Entonces nuestro organismo, la mayoría de nosotros ya somos hipertensos, ¿sí o no? Y ni siquiera lo sabemos. Pero ahí andamos, ¿no? Ya no estamos en la presión arterial óptima. Entonces, como vivimos en este tiempo y con la calor que hace en la República Mexicana actualmente, la contaminación, todo, si entramos en un contacto con una anestesia general, de verdad, no sabemos cómo va a reaccionar su cuerpo. Más para las personas que ya tienen enfermedades crónicas degenerativas, yo menos se lo recomendaría. Mejor un bloqueo epidural. Mejor. ¿Sale? Ok, bueno, vamos a continuar. Los dispositivos disponibles, pues tenemos las siguientes. Tenemos grapas para ligadura de vasos. ¿Y cuáles son esos vasos? Son los vasos arteriales, ¿sí? Se engrapan. Grapas para ligaduras absorbibles de polidioxanona, grapas para ligaduras inabsorbibles de acero inabsorbible como el titanio, perdón, y el titanio, grapas para uso cutáneo, que es para nivel de piel también. Tenemos grapas instrumentales, sistema de engrapadoras para la anastomosis de órganos tubulares huecos del aparato digestivo, como cuáles, en el colon. Cuando hay una recepción de colon, se pueden utilizar las grapas. Engrapadoras lineales internas de aplicación con todo el aparato digestivo y en la cirugía torácica para la transección y resección de tejidos internos. Colocan una hilera escalonada de dobles grapas de acero inoxidable para que así van a asegurar bien esa sutura. Y aquí tenemos, mira, un ejemplo de engrapadora. Aquí se ve, mira, aquí tenemos un clip, otro clip y otro clip. ¿Vale? Pero esto que vemos acá es a nivel de piel. Clips laparoscópicos. Los clips metálicos de titanium son rápidos y efectivos para vasos de pequeño y mediano calibre. Existen en diferentes formas y tamaños que tenemos de medidas de 5 a 10 milímetros y tipos con dispositivos reusables de presión manual y de un solo uso automático. Los disponibles automáticos son más seguros que los manuales. Entre los manuales deben destacar el sistema Hen o Lock, que van de 5 a 10 milímetros, no reabsorbibles y extremadamente seguros para el clipaje de grandes vasos, como la arteria renal o incluso la vena renal. ¿Sí? Claro, pero estos clips son caros. Ahora, mira, si estamos hablando de que una cirugía laparoscópica a nivel particular sale aproximadamente en unos 35. ¿Cuánto crees que salga una cirugía renal laparoscópica? Porque sí se podría hacer, ¿eh? Una cirugía renal laparoscópica, pues va a salir el doble de dinero. ¿Vale? Y aquí es donde se ocuparían estos clips que menciona. Y aquí están, mira. Estos son los clips de titanio. Mira. Sí, este cuerpo es de la engrapadora. Esta es la engrapadora, mira. Esta es la engrapadora acá. Aquí se coloca el clip de titanio y aquí se dispara. Al dispararte, eso se cierra y ya queda clampeado. Y como son de titanio, son muy seguros, ¿vale? Y este es el aplicador automático, ¿vale? Para esos clips. Y ahí vemos un ejemplo, mira, ahí tenemos a la arteria. Entonces, tenemos una arteria del corazón que se le colocó un clip. ¿Ya viste? Ahí está, mira. Son seguros, muy seguros. Pero esos clips son muy caros. Muy caros. ¿Sí? ¿Vale? La última generación de clips no metálicos se llaman la ProClip. Son reabsorbibles y consisten en dos clips, el interno de Maxon y el externo de Dexon, que se cierran axialmente en dos pasos. Aquí están, mira. Se coloca aquí, se cierra y se cierra y mira, se cierra todo. Y ya han sellado, tienen un sellado doble, como lo ves acá.
Acá ya sé yo y acá. Muy resistente. ¿Sale? Entonces, para concluir, primera recomendación, si en un día te vas a operar, opérate a nivel institucional. A nivel institucional. ¿Qué se refiere a nivel institucional? En un hospital público. Llámese Seguro Social, llámese IMSS Bienestar, llámese ISSSTE, llámese PEMES, llámese IXFAN. ¿Sí? Primera recomendación. ¿Por qué? Porque en un hospital se siguen los protocolos de esterilización y de técnicas asépticas al pie de la letra. Yo siento que la mayoría de las infecciones que se presentan, y sobre todo porque no se registran, fíjate, no se registran las infecciones que se dan en clínicas particulares. Ninguna clínica particular te va a reportar esas infecciones de heridas quirúrgicas realizadas en su clínica, para nada, porque para ellos sería perder, ¿qué? Perder credibilidad ante la sociedad. ¿Sí? A mí una vez me invitaron a instrumentar a una clínica particular y no, de verdad que no. Haz de cuenta que las 16 reglas de la técnica aséptica, ellos las violentan todas las violentan. ¿Sí? O sea, fallan en todas las reglas. Entonces dije yo, no puede ser posible. No, ¿cómo que es? Y el instrumental lo lavan solamente con cloro y con detergente. ¿Detergente qué? Detergente. Foca, Ariel, Blancanieves. Nada más y ya, vámonos al autoclave. No, muy mal. Pero muchos pacientes piensan que ir a servicio particular es lo mejor. Hablando a nivel quirúrgico, quirúrgico. Y la respuesta es no, no es lo mismo. En el Sistema Nacional de Salud tenemos fallas, claro que sí, tenemos muchas fallas, claro que sí, fallamos mucho. Pero en el sistema particular fallan lo triple que nosotros fallamos a nivel institucional. ¿Sí? Entonces, si en algún momento van a operarte un familiar, yo sé que tú tienes derecho a audiencia al ISSSTE. Espera, tranquila, espera. Poco a poco. Es un proceso. Una prótesis de rodilla no es una urgencia. No es una urgencia, ¿sale? Poco a poco. Va a llegar su momento. En 1, 2, 3 meses operan a tu mamá y va a salir bien. Que nosotros nos queremos ir luego, ¿no? Luego. No, no, alumnos. Es llevar un protocolo. Hay que hacer estudios al paciente, todo para ver cómo está hemodinámicamente, más si tiene enfermedades crónicas. ¿Sí? Entonces, esa es mi recomendación. Y mi recomendación es, la cirugía laparoscópica es una cirugía estética. Estética. ¿Sí? Lo comentó la alumna Elizabeth y es cierto. Pero aquí lo que siempre ya los médicos conocen y que siempre ha existido, mejor la cirugía abierta. Y por ejemplo, en la colecistectomía abierta se utiliza bloqueo epidural, no es anestesia general. No, si es abierta, no es anestesia general. ¿Vale? Entonces, es mejor que tú te operes así, o tus familiares. ¿Vale? Pues bueno, no sé si quieran comentar algo, agregar algo. Tus exámenes los estoy calificando todavía. En el transcurso de estos días les voy a mandar a cada uno sus respuestas, su calificación final, cómo les fue, ¿sí? Y también por ahí, pues, necesito que avance con las chancletas de instrumental. ¿Quién ya las terminó? Lisbeth, ¿ya las tienes? Sí, ya las terminé. ¿Cuántas hiciste? ¿O cuántas son, perdón? Es de las chancletas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿verdad, Lisbeth? Sí, las que nos envió. Son como, Las del IMSS. sí, son como 30, 20 y tantos, creo. Esa vez las conté, ahora no me acuerdo cuántas en total. ¿No les mandé el instrumental del IMSS? No, ¿verdad? Creo que nada más les di uno donde vienen nada más de diferente especialidad, ¿no? Sí, nada más las de especialidades. No, me faltó compartirles, les voy a compartir las del IMSS. ¿Saben por qué? Porque el único hospital a nivel institucional, a nivel sistema de salud, es el IMSS, es el normativo. El IMSS es muy normativo. Y en cuanto a su instrumental quirúrgico, es súper normativo el IMSS. Mis respetos en ese aspecto. ¿Sí?
Entonces les voy a compartir si son más de 200 chancletas. Se los voy a mandar y es la única forma para aprendérselo. ¿Sale? Entonces por ahí les encargo que hagan eso, por favor, para que estén trabajando. ¿Sí? ¿Tienes a las manos tus chancletas, Lisbeth Patiño? Porque las chancletas sirven para eso, para conocer. Ahí les doy una pregunta para los que ya hicieron la tarea. Vamos a ver si la realizaron. ¿En qué charola de instrumental vienen las pinzas Batco? ¿Pinzas Batco? ¿En qué charola vienen? ¿Quién me dice? ¿Las Batco? Josefina, ¿en qué charola vienen? Pinzas Batco. Para eso es, para que nosotros consultemos y tengamos la respuesta a la mano. ¿Sale? Les voy a mandar las chancletas del IMSS, por favor, y esa charola viene en la charola de... ¿Sí? ¿Nadie? No viene ninguna charola, porque son pinzas adicionales. Son pinzas que vienen por separadas. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, así lo vamos a manejar. Pues muchas gracias por participar y los espero ver en el próximo taller. De todos modos, nos vemos el día jueves en nuestra próxima sesión. Espero que ahora sí puedas ir, Elizabeth. Espero que sí puedas ir, Elizabeth. ¿Cuándo es, maestro? Sábado 27 de septiembre. ¿Sale? 28. Yo creo que sí. ¿Sí vas a ir? No es Es 27. 28. Empezaron las 28. prácticas. Ah, 28, perdón, es 28 de septiembre, que diga. Sí, dime, Elizabeth. Yo creo que sí, voy a checar. Es que le digo que empezaron las prácticas. Van a empezar el lunes. Ah, pero es sábado, no creo que te toque sábado, sí. Voy a ver todavía. Bueno, pues ojalá que puedas ir para que valga la pena, ¿eh? Para que valga la Sí, pena, sí. la verdad. ¿Sale? Dice Josefina, ¿qué taller van a hacer? Vamos a hacer el taller de, ahora sí vamos a ver apertura de bultos estériles. Vamos a abrir el bulto de ropa, así como viene, ya les mandé la programación, ¿no? Instrumental quirúrgico, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, los invitamos a los de línea a participar y que tengan dudas, ¿no? Y todos los que puedan ir, sé que muchos alumnos van a ver esta clase grabada, también, que asistan para que hagan los procedimientos. ¿Sale? Eso es lo importante, hacer los procedimientos, van a aprender a vestir al cirujano esta vez. Van a vestir al cirujano. ¿Sí? Lo van a vestir. ¿Y quién va a ser el cirujano? El cirujano voy a ser yo. ¿Sale? Entonces, y vamos a practicar otro punto de sutura. Vamos a practicar el punto de Sarnot. ¿Sí? El punto de Sarnot vamos a practicar. ¿Vale? Entonces, eso lo vamos a hacer. Ahí, por eso les pedí sutura seda, porque la seda es de 75 centímetros de longitud. Es una sutura muy grande, muy extendida. Y con seda vamos a practicar nuestro punto de Sarnot. ¿Vale? Ujú. Pues bueno, vamos a dar por terminada la sesión de esta noche. Ya les subo las diapositivas al grupo. Cuídense mucho, que descansen. Y nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.